Bueno, hemos traído hoy una palabra que creo que es bastante conocida, pero no sé si se ha predicado de ella muchas veces. Yo no he escuchado personalmente ninguna sobre este texto, pero como dice el apóstol Pedro, toda la palabra es inspirada por Dios, ¿no? Y de todo se puede sacar. Aleluya. Nos dice el texto que aconteció que yendo de camino entró en una aldea, iba el Señor, ¿no? Y se ve que iban caminando y ven una aldea y bueno, pues se ve que se meten en la aldea quizás para parar y descansar un poquito. Y dice que una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Como sabemos también, entre los orientales, aún hoy en día, la hospitalidad y el recibirte es algo especial para ellos, ¿no? La propia Biblia también nos dice, y esto no es solo para los orientales, es para todos nosotros, no os olvidéis de la hospitalidad porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hace una referencia muy clara y muy directa a cuando Lot recibe a los ángeles estando en Sodoma y Gomorra, ¿no? Y bueno, María se ve que vio al Señor, le parecería que necesitaba descansar o lo que fuera, y dice que lo recibió en su casa. Y dice que esta Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo al Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Estoy yo aquí con todo y ella ahí sentadita y escuchando lo que tú dices. Y respondió Jesús, y la respuesta de Jesús es importante y es la clave de todo, y le dice dos cosas importantes. Le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. O sea, lo primero que le dice el Señor es, ay Martita, estás, venga aquí, venga allí, estás, probando un montón de cosas. Pero solo una, fijaos qué respuesta, solo una es una necesidad. Solo hay una cosa que es una necesidad. Lo demás no es necesidad. A veces, como decía el domingo pasado, el Señor nos sorprende. Y le dice, para rematar, y María es la que ha escogido la buena parte. Y esta no le va a ser quitada. No le voy a quitar a María, porque María ha hecho lo correcto o lo necesario. Bueno, de aquí yo he escuchado toda clase de comentarios. Yo he escuchado desde que, bueno, pero Jesús también amaba a Marta. ¿Y dónde dice en el texto que Jesús no amara a Marta? ¿Lo dice en algún sitio? También he escuchado comentarios, bueno, pero las cosas no se van a hacer solas. ¿Dice también algo de eso en el texto? A veces cogemos un montón de cosas y vamos por parte, porque esto de que cada uno coge tiene mucho que ver con lo que hoy quiero decir. Pero vamos primero con Marta. ¿Qué le pasaba a Marta? Que estaba preocupada por las cosas, pues había que servir, había que hacer esto, había que hacer lo otro. ¿Es que es malo ocuparte, pues yo qué sé, de servir y tal? No. Pero, ¿qué es lo más importante en tu vida?
¿Cuál es tu prioridad, hermano y hermana? Porque las cosas, sí, decimos el Señor, es verdad, pero hoy quiero entrar en algo. ¿Cómo se lleva a la práctica el que el Señor sea lo más importante? Porque es como cuando se dice, o yo qué sé, la típica pregunta, bueno, ¿tú eres católico? Sí, soy católico, pero no practicante. Y yo siempre cuando me vienen con esta hago la misma pregunta. ¿Se puede ser algo que no practicas? ¿Puede ser cristiano alguien que no vive como cristiano? Entonces, no sé, ¿a ti qué te parecería? Tú ves a uno, por ejemplo, con una gorra del Barça, la camiseta del Barça, toda la indumentaria del Barça, y le preguntan, ¿tú de qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Te parece lógico? Pues entonces, tú imagínate, uno que está en una discoteca, echándose rayas, bebiendo como un cosaco, estando con mujeres y tal, y le pregunta, no, yo soy cristiano, pero no practico. ¿A ti no te parece que eso chirría mucho? Pero a veces no nos damos ni siquiera cuenta de esta incongruencia. A mí, yo recién convertido, me acuerdo, incluso a veces hasta en mi propia familia he tenido alguna cosita que otra. Pero me venían amigos sobre todo, y claro, yo era, y eso que en aquella época no tenía nada que ver con lo que hay ahora, pero a mí me gustaba mucho el baile, la música, iba con amiguetes a las discotecas y bailábamos y tal, y bueno, y buscábamos entablar relación con alguna chavala o lo que sea, pero cuando me convertí, o mejor dicho, el Señor me convirtió, pues entonces lo dejé. No, ya empezó la cosa, yo no le veía aquello y bueno, no os voy a contar toda la historia, pero el Espíritu me fue trabajando. Es más, una vez, a poco de convertirme, que me dijeron unos amigos, vente y tal, y yo estaba allí, yo ya no estaba a gusto, y noté una voz interior que me decía, ¿qué rayos pintas tú aquí? Porque yo ya no estaba a gusto, mi espíritu ya iba por otro lado. Y me salí, ¿no? Entonces, yo lo que experimenté y lo que me di cuenta es que hay a veces incongruencias que la gente no se da cuenta. ¿Y qué pasaba? Pues que mis amigos empezaron a decirme, tú eres un fanático, todos los domingos te vas a la iglesia, chico, algún domingo. Y una vez el Señor me dio luz y me viene uno y me dice, tú es que eres un fanático que todos los domingos. Digo, tú eres un fanático de la discoteca y del trinqui porque todos los viernes sin falta te vas por la noche de marcha y apareces por la mañana que te tienen que sujetar entre dos. Y se me quedó, porque claro, ellos piensan que el fanático eres tú porque habitualmente haces algo, pero no se ponen a pensar que ellos hacen habitualmente otras cosas, y eso no es fanatismo. El fanatismo solamente es el tuyo. Oiga, yo en todo caso seré fanático de Dios, pero tú eres fanático de la bebida, y de las rayas, y de otras cosas. Ah, pero eso no se ve. ¿Cómo sabe Satanás? Pero a lo que voy, cuando tú estás en el mundo no te das cuenta de las cosas que hay en tu vida, porque tú vas en una rutina muchas veces y no lo piensas, lo das por normal. Pero ¿cuántas cosas gobiernan tu vida, te atrapan como a Marta?
Y no necesariamente son cosas que son pecados. Porque Marta lo que está haciendo en principio no es pecado, está preparando comida, está sirviendo. Pero el Señor, salvo que no estemos de acuerdo con lo que el Señor dice, que también puede ser, tú eres libre de opinar, el Señor a lo mejor se equivocó y le tuvo que decir a Marta, ay, pues sí, tienes toda la razón, voy a decirle a esta que está aquí ganduleando que se ponga a currar. Pero el Señor no dice eso. Y el Señor al contrario dice una cosa que es muy seria. Tú medítalo seriamente, porque dice dos cosas que... Porque el Señor es muy educado, muy respetuoso, muy amoroso, pero como es la verdad, cuando te tiene que decir algo, te lo dice con calma, con respeto, pero te lo dice, te la alarga y te quedas con ella, porque te tienes que quedar con ella, porque el Señor quiere lo mejor para ti. ¿Y qué le dice? Solo una cosa es necesaria, lo demás no es necesario. Son cosas que pueden estar bien, que tienen su lugar, que en un momento determinado se hacen o no se hacen, pero no son necesidad. La única auténtica y verdadera necesidad que tiene cada ser humano es Dios y más concretamente escuchar a Dios. El pan que te alimenta de verdad, es más, yo os pregunto y desafío a cualquiera, me da igual. ¿Cuántas cosas has probado en esta vida? Sexo, alcohol, droga, buenas noches de juerga, no sé cuánto, todo lo que tú quieras, hasta tu familia. ¿Lo has pasado bien con tu familia? ¿Te deja eso satisfecho? ¿No sigue algo por ahí? ¿Qué es lo único que realmente satisface tu alma? ¿De dónde únicamente sales con una sensación, si lo has vivido alguna vez, si no lo has vivido, de decir, yo no me quiero mover de aquí? ¿Qué dijeron los apóstoles cuando el Señor fue transfigurado? Vamos a hacer aquí una cabañita y nos quedamos aquí, que aquí se está muy bien. El único que te da sensación de llenura, de paz interior, de estar satisfecho de verdad. Es más, no sé si habéis leído algún episodio de esto de estos que llaman cercano a la muerte. ¿Qué dicen todos los que dicen que han visto esta luz cuando han experimentado esta muerte clínica o como se llame? Que no quieren volver, que se está muy bien allí. Entonces, el único que realmente te satisface de verdad es Dios. Porque a veces nos olvidamos de lo más sencillo, lo más elemental, hermano. Nos complicamos las vidas con teologías. El Señor, ¿cómo te hablaba? Con cosas de la vida cotidianas. Al Señor no le interesa para nada comerte el tarro. El Señor quiere que tú le entiendas. Que entiendas lo que Él te quiere transmitir y decir, porque Él en lo que se ocupa es en tu vida, en que tu vida sea mejor, en que tu vida crezca, en que tu vida sea, como diríamos hoy en un lenguaje moderno, en que tu vida sea de calidad, más que de cantidad.
que tus momentos y que tu caminar por esta vida sea un caminar donde haya calidad de verdad, donde tú tengas paz. Pero cuando tú, hermano o hermana, y yo sé que también cada uno tiene un carácter que Dios le ha dado, y también sé que de forma natural hay personas que son más materialistas, podríamos decir, y personas que son más espiritualistas. En los dos extremos hay peligros. Yo siempre digo que el verdadero cristiano tiene que tener la cabeza en los cielos y los pies en la tierra. Porque hay una falsa espiritualidad también, y hoy me gustaría, bueno, no es el tema central, pero algo diremos. Pero para no desviarme mucho de lo que voy hablando, bueno, deciros también que Dios tiene respuesta para los dos, tanto para los espiritualistas como para los materialistas. Pero la persona que tiene mucho apego a las cosas materiales, yo entiendo que tiene también bastantes problemas a la hora de tener un encuentro con el Señor. Aunque vuelvo a decir, para que se me entienda bien, para Dios no hay nada imposible. Y Dios va a saltar cualquier obstáculo en tu vida. Pero al hilo de lo que estamos hablando, las personas que de forma natural valoran lo que tocan, lo que ven y tal, pues claro, que le hablen. Yo me acuerdo un hermano que ahora es pastor, bueno, yo lo conocí ya siendo pastor en una reunión de pastores que tuvimos en Torrevieja, y este hermano era comunista, y me contaba él riéndose, dice: César, tú imagínate la primera vez que me hablaron del Señor, y es más, poco después de convertirme, yo leía en la Biblia y oía hablar de ángeles. Dice, y a mí me daba una risa, porque él como comunista lo habían enseñado en que lo único que existía es lo que tú ves y tocas, y que el mundo espiritual era un cuento chino. Y me dijo, tú no sabes, César, lo que yo he tenido que vivir y las experiencias que el Señor me ha tenido que hacer ver para yo darme cuenta de que hay un mundo espiritual y de que ese mundo espiritual es tan real o más que el mundo físico. Pero él en principio no. Entonces, estas personas, no sé, cada uno de vosotros, ni voy a entrar en ello, no en mi cómo os consideráis o cómo sois, si más bien material o más bien espirituales. Pero lo digo sobre todo porque las personas que a lo mejor tengan más apego a lo material, quizás tendréis que batallar más con esto. Porque la tendencia natural es pues eso, yo tengo que tener esto, mi casa, lo que tocáis y lo que veis. Y el mundo espiritual no representa gran cosa para vosotros. Pero lo único que os puedo decir es que pidáis al Señor para que os ayude a resolver esto y para que os dé una visión más amplia. Porque lo que está claro, según el texto que hemos leído, es que no es Marta la que ha escogido la buena parte, sino María. Porque si tú dejas, hermanos, y es muy triste, también he visto casos en las iglesias, hermanos incluso y hermanas muy majas, que vienen, escuchan, a veces hasta se emocionan, pasan un buen rato, porque entre otras cosas la presencia de Dios está, pero cuando salen por esa puerta empiezan a pasar cosas, y además no olvidemos que hay un enemigo.
Y Satanás es malo, pero acordaos que siempre os digo, es malo, pero no es tonto. Satanás te estudia, observa tus puntos débiles. ¿Sabes, como decimos en español, que todos nos entendemos, de qué pies cojeas? Y no te va a poner la piedra en el pie bueno, te va a poner la piedra en el pie malo, para que cuando vayas, ¡zaca! Entonces, hermanos, el Señor le está diciendo a Marta, ojo con esto, no creas que es un asunto menor. Si tú dejas que estas cosas gobiernen tu vida, ¿qué te va a pasar? El domingo pasado lo hablábamos, si sigues en el Evangelio de Juan, más adelante, cuando María unge con el perfume y con sus cabellos limpia los pies del Señor y... ¿Cómo está Marta? Haciendo lo mismo. Marta servía. Esta vez María va a pasar a la acción, porque María, como también dije el domingo pasado, María había percibido algo en Jesús que no habían percibido ni sus discípulos. Y el Señor dice, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Y el Señor no miente. Entonces el Señor da a entender que María había captado algo que ni sus discípulos habían captado. Podríamos decir, ¿por qué? ¿Era evidente? ¿Era una...? Incluso aunque fuera evidente que Dios le hubiera dado don de profecía, ya está, hizo el Señor así, hizo magia y tal. O quizás, si cogemos todo lo que la palabra nos va diciendo, es que María había estado escuchando al Señor. Y entramos en la segunda parte. ¿Por qué tenemos además tantas denominaciones, tantas cosas, incluso dentro de los cristianos? Y hoy, incluso soy sincero, hoy hasta con peligro. Porque hoy yo lo llamo el supermercado de las iglesias. Hoy tienes iglesias para todos los colores. Incluso ya los del mundo, a veces con razón, preguntan, ¿y cuál es la iglesia verdadera? Hay tantas, y cada uno dice una cosa. ¿Eso qué quiere decir entonces? ¿Que esto es un cuento de hadas, como algunos tienen? ¿Cómo es Satanás? Qué bien se lo monta y cómo sabe trajinarnos. Por eso el Señor dice, velad y orad. Y si no velas y oras, es decir, si no estás vigilante las 24 horas del día y estás en permanente comunión con el Espíritu Santo, te voy a decir algo. El tsunami que viene te va a barrer. Porque lo que viene es un tsunami. La palabra de Dios es muy clara. Como nunca lo ha habido, ni lo habrá. Y mira que hemos conocido cosas. Ya llevamos 2 guerras mundiales. Hemos visto un Hitler. Acordaos de quién era Hitler. Pues Hitler, que creo que es como decimos también en español, es el aperitivo. Porque yo creo que Hitler es ejemplo de muchas cosas de lo que puede ser el anticristo, solo que el anticristo va a ser 4, 5 o 6 o 7 veces Hitler. Imagínate lo que va a ser eso,
un régimen de terror terrible, donde van a querer tener a toda la gente súper controlada y esclavizada, hablemos claro, seremos menos que robots, y él querrá manipular a todo el mundo, y lo que siempre Satanás ha buscado, lo que más anhela Satanás, que le adoremos. Porque él lo que más anhela y lo que más desea es que él esté como Dios siendo adorado. Bueno, eso es lo que viene. ¿Y cómo saber por dónde está la verdad y por dónde está la mentira? ¿Cuál iglesia es la verdadera? Bueno, hermanos, no voy a entrar pero sí deciros una cosa, que creo que el Señor aquí nos da la clave. ¿Por qué hay tantos grupos, tantas historias? ¿De dónde viene eso? ¿Viene de Dios? ¿Os acordáis de la Torre de Babel? ¿Sabéis qué pasa en la Torre de Babel? Querían edificar, fijaos además lo que simbólicamente y espiritualmente esto significa. Estaban intentando edificar una torre que llegara hasta el cielo. Es curioso porque en el hebreo, por ejemplo, y en el griego también creo, no estoy seguro, pero en el texto este que se dice, por ejemplo, que Dios nos ha dado armas para la destrucción de fortalezas, esas fortalezas, la palabra que se utiliza ahí, también puede ser argumentos. O sea, la edificación, la construcción de filosofías, de ideologías que sustentan algo. O sea, que también puede tener el sentido espiritual de edificar filosofías humanas que te lleven a ser como Dios. ¿Me captáis la idea? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque hay una relación un poco entre todo, pero a lo que voy, en Babel, sea lo que sea, no vamos a entrar. Lo que la Biblia dice es que intentaron construir una torre y la herramienta que utiliza Dios para deshacer sus planes es que Dios confunde las lenguas y le da diversas lenguas. Y no se podían entender entre ellos. Aleluya. Entonces, si os cogéis el texto, os lo digo para que lo leáis, ¿qué dicen luego ellos cuando se ven confundidos y se ven cada uno con lenguas distintas y no se pueden comunicar? Dice algo muy interesante, os lo dejo para que lo busquéis y lo leáis. Hagámonos un nombre y cada uno va a tener su propio nombre. Eso no viene de Dios. Eso es obra de los hombres. Yo tengo mi nombre, yo tengo mi tal. Porque nuestro nombre, que es lo que ocurre cuando Cristo viene y nos da incluso el don de lenguas, como señal de que llegará un día, como dice 1 Corintios capítulo 13, las lenguas se acabarán. Cuando llegue lo perfecto, todos hablaremos el mismo lenguaje, para que todos nos podamos entender, para que la comunicación sea perfecta entre todos. Aleluya. Y nuestro nombre está escondido con Cristo. Y lo que hemos de ser, Cristo lo tiene. Así que, todo esto, ¿por qué lo digo, hermanos? Porque todo este mare magnum que hay hoy, es evidente que no es obra de Dios. Porque la palabra de Dios es una. Y porque Dios no te dice hoy blanco
y mañana negro. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Pues yo creo que no hay que tampoco estudiar una carrera para entenderlo. Todo lo que vemos es obra del hombre, entre otras cosas, ¿por qué? Me parece que es Pedro, no estoy seguro, tú, José, que te acuerdas mejor de los textos que yo, creo que es Pedro el que dice: estad atento a la palabra profética como a una antorcha hasta que esclarezca el día. Es decir, la idea que Pedro nos quiere decir es: estad esperando en la palabra de Dios hasta que esclarezca el día, hasta que todo esté claro, porque en la palabra de Dios hay cosas que son evidentes, pero a lo mejor hay cosas que son más profundas. Pero Dios lo que nos dice es: no trates de interpretarlo tú. Espera en Dios. Dios te lo hará ver. Y lo que está claro, porque esa es otra. ¿Cuál es el consejo? Podríamos sacar muchos textos, pero ¿qué consejo le da el apóstol Pablo a Timoteo cuando le dice: tú has aprendido bien la palabra de verdad, pero úsala legítimamente, no la tuerzas? Porque la puedes torcer. ¿Qué hace Satanás con el Señor cuando le tienta? Usa la palabra, pero la usa ¿cómo? Torcida. ¿Cómo no torcer la palabra del Señor? Bueno, ¿qué nos dice María? Te sientas y escucha lo que el Señor te está diciendo. Cuando tú estás como Marta, no prestas atención. A veces decimos: ay, el Señor no me contesta, o el Señor no, pero tú estás... Vamos a ver, tú mismo, los que tenéis hijos, me vais a entender claramente. ¿No has querido hablarle alguna vez a tu hijo, a tu hija? Incluso puede que alguno te haya hecho así: no quiero irte. Le digas lo que le digas, te va a escuchar. ¿A que no? ¿Cuál es el hijo que te escucha y se va a tomar en serio ciertas cosas que le diga? El que se para, se sienta contigo y te escucha. Pues nosotros con nuestro Padre Celestial somos iguales. A veces le estamos pidiendo al Señor que nos muestre que tal y cual, pero no nos paramos. Nos ponemos con Él y le decimos: Señor, háblame. Y luego la palabra de Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Jugar con ella o tomarla tal como está? Porque esa es otra. Aquí hay una advertencia muy seria, y es el apóstol Pablo el que nos dice: ojo, que en los postreros tiempos vendrán falsos profetas y falsos maestros que se volverán a las fábulas, es decir, que cogerán un texto bíblico. Además, el texto es muy claro, dice: teniendo comezón de oír. ¿Qué es el comezón? Que te pica, te escuece. Es decir, lo que estás oyendo no te gusta. Y como no te gusta y te escuece, yo le voy a dar una explicación a eso que estoy oyendo, a eso que la palabra me dice, para que donde diga digo, en realidad diga Diego. Y ya no me escuece. ¿Y cuánto de eso hay hoy? Pero la palabra, hermano, lo siento, si no te gusta, bueno, como dicen hoy, es tu problema. Pero te digo una cosa, además, para ser claro: la medicina buena es la que cuando te la aplicas te escuece. Si tú adulteras la medicina, no te va a escocer, pero tampoco te va a curar.
Si te escuece es porque la palabra de Dios está señalando en tu vida lo que está mal y tiene que ser sanado. Entonces, acepta el escozor, como cuando tienes la escayola que te pica. Bueno, si te pica, ráscate, pero deja que haga el efecto. Porque si no dejas que la palabra haga el efecto, sino que la tuerces, la cambias y la moldas para que no te haga, no te escueza, no te incomode, bueno, no te va a incomodar, no te va a escocer, no te va a hacer nada, pero no te va a curar. Vas a seguir igual, no va a tener ningún efecto. Dicho de otra manera, torcer la palabra no te va a servir de nada. Pero cuando hacemos caso más bien de lo que la palabra dice, como dice en otro sitio, habéis sido entregados a esta forma de doctrina, esa forma, en el griego esa palabra forma, ¿sabéis lo que es? Un molde. O sea, la idea que te está diciendo es que esto actúa o tiene que actuar en tu vida para que tenga efecto como si fuera un molde. Es decir, te coge a ti el Señor, te mete ahí y cuando te saca tienes la forma de esto. No al revés, no esto lo acoplas a ti y entonces esto toma tu forma. No, al revés. Tú tienes que tomar la forma, porque todos tenemos que ser transformados a la imagen y semejanza de ¿quién? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿No os acordáis? De Jesús. Si yo tengo que ser transformado a la imagen de Jesús, tendré que entrar por sus caminos y por sus veredas. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es clara y vuelvo a decir, la tengo que tomar tal como está, sin añadir ni quitar ni torcer. Y esa palabra va a ser un efecto en mi vida, un efecto transformador. Aleluya. Voy enderezando para terminar. Pero, hermanos, creo que este tema es muy importante. La palabra de Dios, y es lo que representa María, para que pueda hacer efecto, tenemos que estar dispuestos, como dice también en en Job, cuando la mujer le acusa, si os acordáis del pasaje, Job le dice a la mujer, ¿qué? ¿Recibiré de Dios lo bueno y no recibiré lo malo? Mucha gente no entiende esto, aunque realmente yo creo que estaría mejor dicho, recibiré de Dios lo que yo creo que es bueno y lo que yo creo que es malo no lo recibiré, porque Dios solo hace buenas cosas en tu vida, pero Dios a veces permite que el mal te toque. ¿Por qué? Porque Dios va a usar ese mal para convertirlo en bendición, como hizo con Job. Pero si yo rechazo el recibir de Dios, no solo lo que me parece bueno, sino, o mejor dicho, si yo solo quiero recibir lo que me parece bueno y lo que me parece malo, no quiero recibirlo y me rebelo, no le voy a dejar a Dios que perfeccione su obra en mí. Por eso es tan importante el ejemplo que nos da María. Por eso es tan importante que cuando yo me acerque a Dios, me olvide de todo lo que me rodea y de todas las historias y me centre en Él. Y le escuche, y escuchar significa no querer yo interpretar sus palabras y decir, no sé, añadir, no. Escuchar significa, ¿qué es lo que tú realmente me estás diciendo, Señor? ¿Qué es lo que tú me estás hablando al corazón? Recíbelo y deja que esa palabra obre.
y verás cómo tu vida verdaderamente empieza a dar un cambio y empieza a dar un giro en serio. Que el Señor nos ayude a hacerlo, a tomar el ejemplo de María y a no dejar que sea Marta la que gobierne nuestras vidas. Vuelvo a decir, no me entendáis mal tampoco, no quiero decir que no haya que hacer las cosas que Marta hacía, pero sí tenemos que empezar a darle una prioridad en nuestra vida a las cosas. Si yo, por ejemplo, por ir directamente a la práctica, yo en el día me levanto, me pongo a hacer cosas tal y no he parado y luego digo, ay, no he tenido tiempo para esto, no me he podido parar a orar y tal, es que a lo mejor lo que tienes que hacerlo es al revés, no dejes que eso te gobierne, levántate y antes de hacer nada, ponte a orar, ponte a meditar en la palabra, ponte a leer. Y luego al acostarte, igual. Bueno, es que tal, es que no sé cuánto, no, me importa un pimiento. Que la colada está a media, bueno, pues ya la terminaré, ahora me voy a orar. Ahora, si tú dejas que las cosas te gobiernen, ¿qué pasará? Pues que las cosas te gobernarán. Pero aparte estarás débil espiritualmente. Te faltará comida espiritual, que es el pan del Señor. Y si te falta comida y estás débil, cuando un sistema inmunitario está débil, ¿qué pasa? Pues que no necesitas ni el coronavirus, con un simple catarro te vas para el otro barrio. Por eso es importante, hermanos, que tomemos el ejemplo de María y digamos, no, yo voy a escuchar a mi Dios y le voy a prestar atención y voy a hacer la prioridad de mi vida lo que Dios me dice. Amén.